¿no es cierto? Qué cosa pensaron, qué ideas, ¿no es cierto?, se plantearon, etcétera, ¿no? Eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya, chicos? Bueno, esperando entonces la participación de ustedes, ¿no? Su atención, sus preguntas, sus inquietudes, ¿no es cierto? Porque eso es muy importante para que la clase pueda desarrollarse y enriquecerse, ¿no? Bien, chicos, entonces vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla para poder iniciar nuestra sesión de clase, ¿no? Bien, espero que se pueda visualizar la pantalla. No sé si se visualiza. ¿Sí? Bueno, sí se puede visualizar, ¿no es cierto? Ya. Bien, chicos, entonces, hoy día vamos a tener nuestro curso de filosofía enfocado en un tema muy importante que tiene que ver con los inicios de la filosofía, ¿no? ¿Dónde surgió la filosofía? ¿No es cierto? ¿Quiénes fueron los primeros filósofos? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué ideas o qué temas se plantearon estos filósofos? ¿No es cierto? Ya, chicos, entonces, de eso se trata nuestra clase de hoy. Como ustedes ya saben, bueno, me imagino que ustedes ya también tienen alguna idea acerca de esto, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, bueno, vamos a trabajar sobre ese punto, ¿no? Bien. A ver, vamos a empezar entonces. A ver, antes de entrar directamente en el tema de los filósofos que vamos a ver hoy día, primero veamos, ¿no es cierto?, algunas cuestiones previas importantes para poder entender este tema, ¿no? Miren, como ustedes ya saben, la filosofía surge en la antigua Grecia, más o menos aproximadamente en el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Creo que eso ya más o menos tienen alguna idea, ¿no? Pero bueno, de todas maneras vamos a repasarlo, ¿no? La filosofía surge entonces en el siglo VI antes de Cristo en la antigua Grecia, ¿ya? Surge, digamos así, como un intento de explicar la naturaleza, el universo, el mundo que nos rodea, ¿no es cierto? Estos primeros filósofos quisieron entender de dónde proviene el universo, de dónde proviene todo lo que existe, ¿no? Y cuál es el sentido de todas las cosas, cuál es el principio, ¿no es cierto? Profesor, y antes de la filosofía, ¿qué tipo de pensamiento había en la antigua Grecia? Bueno, se sabe que en la antigua Grecia el pensamiento que existía era el pensamiento mítico religioso, así como en las demás culturas. Todas las culturas del mundo han desarrollado un pensamiento mítico religioso, ¿no? Es decir, un conjunto de creencias digamos así, míticas, religiosas, acerca del mundo, acerca de la vida, acerca del hombre. ¿No es cierto? Eso lo encontramos en todas las culturas, ¿no? Los egipcios, los aztecas, los incas, los asiáticos, los mismos griegos. ¿Dónde se expresaban esas ideas mítico-religiosas de los griegos? En los grandes poemas que ustedes ya más o menos conocen, como la Ilíada, la Odisea, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, ¿no? Profesor, y a diferencia de la cosmovisión mítico-religiosa, la filosofía, ¿qué cosa nos dice? ¿O en qué se distingue la filosofía de los mitos de la religión? La filosofía se distingue de la religión, se distingue del pensamiento mítico, en que la filosofía busca dar una respuesta racional a a las grandes preguntas, ¿no?, que el ser humano siempre se ha planteado. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿De dónde provenimos? ¿Cuál es el origen de todas las cosas? ¿En qué se fundamenta el bien y el mal? ¿De qué depende lo bueno y lo malo? ¿No es cierto? ¿Qué nos espera después de la muerte? Si Dios existe o no existe, etcétera, ¿no? Estas grandes preguntas fueron también planteadas en la religión, en la mitología, pero a diferencia de la religión y la mitología, la filosofía intenta dar una respuesta crítica, una respuesta racional a esas interrogantes, ¿ya? Es así que en el siglo VI
aparece una nueva forma de pensar, un nuevo tipo de pensamiento que intenta dar una respuesta racional al problema del origen de todo lo existente, ¿no? ¿De dónde proviene todo cuanto existe? ¿Cuál es el origen de todas las cosas? Normalmente la religión, por ejemplo, nos enseña que todo lo que existe ha sido creado por Dios, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero los filósofos, como les digo, ya buscan una respuesta distinta de eso, ¿ya? Y vamos a ver qué respuestas nos van a dar acerca de ese tema, ¿no? Bien, entonces, la filosofía surge en Grecia como un intento de responder y explicar el problema, por ejemplo, del origen de todo lo existente. ¿De dónde proviene el mundo que nos rodea? Es decir, la naturaleza, el cosmos. Este va a ser el tema central de la filosofía griega en su primer periodo. La naturaleza, el cosmos. ¿Ya, chicos? Bien, espero que todo lo que yo esté diciendo también lo vayan apuntando aparte en un cuaderno, en una hoja, porque eh, la diapositiva obviamente contiene información, pero la explicación del profesor es lo que le da sentido a toda esa información, ¿no? ¿Ya, chicos? Me preguntan, por ejemplo, de qué trata esta imagen o qué es el cosmos. El cosmos es lo que nosotros, lo que normalmente nos referimos con esa palabra al mundo que nos rodea, ¿no? El universo, la naturaleza que nos rodea, todo cuanto existe, ¿ya? Esta imagen que está aquí en la diapositiva es una especie de imagen o dibujo hecho en la Edad Media, más o menos, donde se puede ver ahí la integración de los distintos ámbitos del universo, ¿no? La naturaleza, las estrellas, el sol, la luna, etcétera, ¿no? Bueno, ya chicos, vamos a entonces a continuar. Ahora sí. Bien, miren, aquí en este mapa aparece la antigua Grecia. La Grecia central es esta zona que voy a encerrar, ¿no es cierto? Dentro de las líneas rojas, ¿no? Esta es la Grecia central. Pero para el siglo sexto antes de Cristo, los griegos se habían, digamos así, expandido hacia otras partes de la zona del Mediterráneo. Se habían expandido hacia la zona del Asia Menor, ¿no? A esta zona, y en la costa del Asia Menor habían fundado algunas ciudades importantes. Por ejemplo, aquí está la ciudad de Mileto, la ciudad de Éfeso, la isla de Samos, y así, ¿no? También se habían desplazado hacia la zona de lo que ahora es Italia, ¿no? En esa época Italia todavía no existía, pero era un territorio, ¿no? Que tenía otro tipo de culturas, etcétera, ¿no? Y en esta zona de Italia habían fundado algunas ciudades como la ciudad de Elea, por ejemplo, o Agrigento, ¿no? Entonces los griegos fundaron colonias, ¿ya? Y específicamente esto es importante porque la filosofía va a surgir dentro de esas colonias, ¿no? No va a surgir en la Grecia central, en Atenas, sino que va a surgir en las colonias fundadas por los griegos. Es decir, en estas ciudades fundadas en territorios alejados, ¿no? Por ejemplo, como ustedes deben saber, me imagino, los primeros filósofos griegos van a ser de la ciudad de Mileto, Mileto que está acá, ¿no es cierto? ¿Quién es el primer filósofo griego, chicos? A ver. Mm. Acá me preguntan, por ejemplo, o sea, Grecia abarcó estas ciudades, claro, ¿no? Pero Grecia no era un país unificado, eran ciudades habitadas por grupos de personas y muchas veces se expandían, ¿no? Hacia otras partes. Todo esto va a ser entonces el mundo griego, ¿ya? El mundo griego, ¿no? Es decir, comparten una misma lengua, una misma cultura, etcétera, ¿no? Y entonces la filosofía surge en las colonias.
como por ejemplo en la ciudad de Mileto, que era una colonia fundada en lo que ahora es Turquía. En esa época simplemente era un territorio libre, ¿no? Ahora es Turquía, y ahí aparecen los primeros filósofos griegos. El primero de ellos sería Tales de Mileto, ¿no es cierto? ¿Ya, chicos? Como ya lo dijeron por aquí en el chat, ¿no? Bien, profesor, ¿y de qué hablaban estos filósofos? ¿Qué buscaban? ¿Qué tipo de cosas se preguntaban? ¿Qué cosas querían saber? ¿Qué proponían? Ya, vamos a ver eso, ¿ya? Miren, lo que les interesa explicar a estos primeros filósofos, como por ejemplo a Tales de Mileto y a sus sucesores, lo que les interesa explicar es, como les dije, la naturaleza, es decir, el mundo que nos rodea, el mundo físico que nos rodea. La palabra en griego para referirse a la naturaleza, la palabra en griego es physis. De ahí viene la palabra física, lo físico. ¿Qué cosa es lo físico? Lo físico es el mundo que observamos. Eso es lo físico. Y el mundo que observamos es el mundo que nos rodea, ¿no? El mundo que percibimos. Desde las cosas más inmediatas que nos rodean, por ejemplo, las montañas, los árboles, los ríos, el mar, etcétera, los animales, las plantas, ¿no? Hasta las cosas más alejadas, como por ejemplo los astros, las estrellas, los planetas. Todo eso es el mundo físico, chicos. Tienen que ir ampliando ya sus conceptos, sus ideas, ¿no? Claro. Entonces, cuando hablamos de naturaleza, hablamos del mundo, hablamos del cosmos, estamos hablando del mundo físico, el mundo que observamos, el mundo que nos rodea, que como les repito, ¿no? Comprende desde las cosas que están más cercanas a nosotros, como por ejemplo la naturaleza que nos rodea, plantas, árboles, montañas, ríos, océanos, animales, etcétera, ¿no? Hasta las cosas más alejadas, como por ejemplo el Sol, la Luna, las estrellas, los planetas, las galaxias. Todo esto, ¿no? Es el mundo físico. Y los griegos querían explicar justamente de dónde proviene todo esto, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De dónde ha surgido todo este mundo que nos rodea? Desde la simple piedra, ¿no? Desde el simple árbol, desde la simple montaña que observamos, hasta las galaxias más alejadas. ¿De dónde proviene todo esto? ¿Mm? ¿Cuál es el origen de todas las cosas? Entonces, los griegos, chicos, los primeros filósofos, estamos hablando aquí, quieren explicar el origen o el principio de todo lo existente, es decir, del mundo físico, de la naturaleza, la física, el cosmos. ¿De dónde proviene todo esto? Quieren saber cuál es el principio de todas las cosas. Aquí está. ¿Ya? Se podría decir entonces que el gran tema, el tema central que preocupa, que interesa a estos primeros filósofos es la naturaleza, el cosmos y su principio. ¿Cuál es el principio de todas las cosas? ¿Cierto? La mayoría de estos filósofos va a dar a entender que el principio que ha originado todas las cosas es una especie de sustancia material. Es un elemento o sustancia material, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, al principio, a este elemento que ha originado todas las cosas, que sería el principio, en griego le llaman también el arjé. Arjé significa principio o fundamento. Es decir, cuando se busca el principio de todo lo existente, estamos buscando el fundamento, aquello de lo cual proviene todas las cosas. ¿Ya? Ahora, por otro lado, los griegos van a poner mucha atención, ¿ya? Mucho interés en algunos aspectos esenciales de la naturaleza. ¿Cuáles son los aspectos esenciales de la naturaleza? ¿Qué es lo que vemos constantemente en el mundo, en la naturaleza, en el universo?
vemos un conjunto de procesos. Procesos como, por ejemplo, cambios, transformaciones. Nace una estrella, se muere otra estrella, ¿no es cierto? Eh, hay, por ejemplo, cometas, asteroides que pueden impactar sobre la naturaleza, sobre la Tierra, ¿no? Es decir, la naturaleza, el universo está en constante movimiento, en constante cambio. Aquí nomás, las cosas más cercanas a nosotros, la naturaleza misma está en constante cambio, ¿no? Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y se mueren, ¿no? Un árbol tiene un tiempo de vida, ¿no? Empieza como una semilla, luego crece, luego este árbol se envejece y con los años se muere, produce frutos, ¿no? Y así, entonces hay un ciclo en la naturaleza, ¿no? Hay un proceso de cambios. Entonces, estos temas, estos aspectos de la naturaleza, el devenir, el cambio, el movimiento, van a ser esenciales en estas teorías de los filósofos griegos. ¿Ya, chicos? ¿Qué es lo que vemos en la naturaleza? Vemos lo más inmediato: transformaciones, movimiento, cambio, ¿no? Vemos multiplicidad. Profesor, ¿qué significa esto? Multiplicidad significa que vemos una diversidad de cosas distintas. La naturaleza no es de un solo tipo, se expresa a través de una diversidad de seres distintos. Una planta no es igual que un animal, ¿no es cierto? Un perro no es igual que un gato. Un león no es igual que un elefante, ¿no? Una papaya no es igual que una manzana. Es decir, la naturaleza se expresa a través de una diversidad de objetos, de una diversidad de seres inertes o seres vivos, ¿no? ¿Ya, chicos? Bueno, entonces aquí hemos visto el tema central de la filosofía griega y algunos aspectos que están vinculados a este tema, ¿no? Como el movimiento, el cambio, etcétera, ¿no? Bien, chicos, no sé si hasta acá ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, tal vez, alguna dificultad. ¿Mm? ¿Todo bien hasta acá? Ya, muy bien. Entonces, como les digo, vayan tomando nota de algunas cosas. Eso es muy importante para que complementen toda la información que ustedes van a recibir, ¿no? Ya. Bien, entonces sigamos avanzando. Bueno, aquí aparecen ya los nombres de los filósofos en los lugares, en las ciudades, relacionados con las ciudades de donde provienen, ¿no? Por ejemplo, miren, los tres primeros filósofos que aparecen en la antigua Grecia son en orden cronológico, ¿no? Sería primero Tales de Mileto, luego Anaximandro, su discípulo, ¿no? Y a su vez Anaximandro tuvo un discípulo, Anaxímenes. Estos tres señores, ¿no? Estos tres filósofos provienen de la ciudad de Mileto. Entonces la filosofía surge en la antigua Grecia, pero surge en una de sus colonias, la ciudad de Mileto, que era una ciudad muy próspera, tenía mucho desarrollo comercial, mucha actividad comercial y también cultural. Por esa razón es que la filosofía surge primero ahí, ¿cierto? ¿Ya? Los tres primeros filósofos entonces son de la ciudad de Mileto, ¿no? Luego vamos a tener a otros pensadores como Pitágoras, Heráclito, Demócrito, Parménides, etcétera, ¿no? Cada uno corresponde a una ciudad distinta. ¿Ya, chicos? Este mapa les permite a ustedes orientarse, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces ahora sí ya, habiendo avanzado, habiendo explicado estas cuestiones previas, vamos ya a entrar, a ingresar en las teorías de estos filósofos. ¿Qué proponían? ¿Qué explicaciones nos daban acerca del principio o el origen de todas las cosas? ¿Qué teorías desarrollaron acerca de eso, no? Ya, vamos a ver a continuación todo eso. Bueno, si no sé si antes hay alguna duda, alguna dificultad, algo que quisieran preguntar o saber.
¿Mm? Hasta aquí entonces, ¿todo bien, chicos? Acá me dicen, profesor, y Atenas, la ciudad de Atenas, ya miren, les explico rápidamente. La ciudad de Atenas estaba aquí en el centro de Grecia, en la Grecia central, por aquí más o menos. Pero la ciudad de Atenas en esta época era una ciudad que no tenía mucha importancia. No era una ciudad importante como sí lo va a ser después. 2 siglos después, Atenas va a tener un gran desarrollo cultural. ¿Ya? En esta primera época, estamos hablando del siglo sexto antes de Cristo, Atenas era una ciudad común y corriente. No había ningún pensador todavía de esta ciudad. ¿Ya? Posteriormente ya, cuando aparece Sócrates, para adelante, ¿no? Ahí Atenas va a tener un gran desarrollo cultural, va a ser una ciudad muy importante, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de 2 siglos después de todo esto. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces sigamos avanzando. Ya, muy bien, sigamos avanzando acá. A ver, miren, aquí tenemos a nuestro gran filósofo Tales de Mileto. ¿Ya? Les recuerdo, chicos, que la filosofía griega, en sus inicios, y se va a mantener así durante todo su desarrollo, es un pensamiento que está muy vinculado con las matemáticas, con la geometría y también con otras ciencias. En esta época, cuando surge la filosofía está unida a otros conocimientos. No se puede pensar en este momento, en esta época, como que la filosofía está por un lado y las demás ciencias están separadas. No, en esta época todo estaba integrado. ¿Ya? Es así que estos grandes filósofos también son grandes matemáticos. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado el teorema de Tales, me imagino, ¿no? ¿O no? El teorema de Tales es una creación de nuestro filósofo, ¿no? Es una creación de nuestro filósofo Tales de Mileto. ¿Ya? ¿Y en qué consiste? Tiene que ver con la proporción que hay entre los segmentos, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, entonces, claro, ahora, no solamente eso, Tales de Mileto también conocía cuestiones de astronomía, porque ya se sabe que él predijo un eclipse. Este eclipse habría sucedido en el año 585 antes de Cristo aproximadamente, ¿no? Ahora, profesor, ¿y de dónde aprendieron los griegos estas cuestiones? Recuerden que los griegos van a tener una comunicación muy fluida con las civilizaciones del antiguo Oriente, por ejemplo, Egipto y Mesopotamia. Y ya se sabe que tanto en Egipto como en Mesopotamia se habían desarrollado estas ciencias, ¿no? La geometría, la matemática, la astronomía. Los griegos aprendieron de ellos, tomaron esos conocimientos, pero los griegos a partir de eso lo desarrollaron y lo llevaron a un nivel científico, ¿no? ¿Ya? Entonces, los filósofos griegos son a su vez hombres de ciencia. La fecha exacta del nacimiento de Tales de Mileto no se sabe, ¿no? Sabemos que existió aproximadamente entre el finales del siglo séptimo y comienzos del siglo sexto, ¿no? Bueno, lo que acá nos interesa principalmente es la teoría que propone Tales sobre el principio de todo lo que existe. ¿De dónde proviene todo lo que existe? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el principio o el fundamento de toda la realidad, ¿no? Tales de Mileto va a decir que eh, aquello que ha dado origen a todas las cosas tiene que ser una sustancia física, una sustancia material que se encuentra en la naturaleza. Y esa sustancia tiene que ser el agua, ¿no es cierto? Ahí está. Todas las cosas, todo cuanto existe, la diversidad de seres que existen en la naturaleza, y es más, el universo entero, ¿no? Proviene del agua.
Todo cuanto existe, ¿no es cierto?, ha surgido a partir del agua, ¿no? El agua, a través de diversos cambios o transformaciones, habría dado origen a todas las cosas, ¿no es cierto? Profesor, ¿y de dónde Tales de Mileto llegó a, digamos, a esta conclusión? ¿Por qué propuso que el agua era el principio de todas las cosas? Primero que Tales de Mileto había observado que en la naturaleza, lo más abundante que existe en la naturaleza es el agua, ¿no? Claro, si nosotros observamos en el mundo que nos rodea, lo más abundante son los océanos, es el agua. Es más, Tales de Mileto se había dado cuenta que si excavamos, si hacemos una perforación de la tierra, vamos a llegar a un punto donde encontramos agua. Por eso Tales de Mileto pensaba que la tierra flotaba sobre el agua. Y a su vez, Tales de Mileto va a constatar que la vida misma proviene del agua y se sustenta en el agua. Si no hay agua, no hay vida. Por lo tanto, el agua es el principio de todas las cosas. ¿Ya? ¿Ya, chicos? A su vez, podemos decir que en Tales hay un pensamiento ilozoísta. Profesor, ¿y eso qué cosa es? Ilozoísta significa pensar de que toda la naturaleza es como un ser viviente. Pensar que el mundo es como un ser vivo, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque Tales de Mileto y los demás filósofos veían que el mundo, la naturaleza, se autorregula, está en constante movimiento, está en constante cambio, hay un equilibrio interno en la naturaleza. Por lo tanto, la naturaleza es como un ser viviente, ¿no es cierto? Ese pensamiento se llama ilozoísmo, ¿ya, chicos? Vayan apuntando ahí, ¿no? Ilozoísmo es concebir a la naturaleza o al mundo como un ser vivo, ¿ya? Bien, entonces, esta es la teoría de nuestro filósofo Tales de Mileto, ¿no? El principio de todas las cosas es el agua, ¿ya? Eso es lo que propuso nuestro amigo Tales de Mileto. Sin embargo, su discípulo, ¿quién es el discípulo de Tales? A ver quién me dice. ¿Mm? ¿Quién sería el discípulo de Tales, chicos? A ver, a ver. Anaximandro, ya, muy bien. Entonces pasemos a ver a Anaximandro. Ya. Aquí tenemos entonces a nuestro gran filósofo llamado Anaximandro. Anaximandro también era de la ciudad de Mileto. Fue discípulo de Tales de Mileto, ¿no? Pero Anaximandro, a diferencia de Tales, va a decir lo siguiente. El agua no es el verdadero principio de todas las cosas. Al contrario, el agua es un elemento ya derivado a partir de otro. Todos los elementos que existen en la naturaleza son derivados a partir de algo anterior. Es decir, la tierra, el fuego, el aire, el agua y cualquier otro elemento son producto de algo anterior. Entonces, ese elemento anterior a todas las cosas sería el verdadero principio. Y Anaximandro le puso por nombre Apeiro. Aquí está. El principio de todo lo existente es el Apeiro. Profesor, ¿qué significa Apeiro? Apeiron es una palabra griega que significa lo ilimitado, aquello que no tiene límites, lo infinito, o también se le traduce como indeterminado, ¿ya? Mm, ya, miren, los filósofos griegos eh, creen que el principio de todas las cosas tiene que ser un principio de carácter material. Si el mundo es material, la naturaleza, el mundo que observamos es material, el principio que ha originado este mundo tiene que ser de naturaleza material.
Por ejemplo, Tales postuló que era el agua. Anaximandro pensó que era una sustancia infinita, ilimitada o indeterminada, y le puso por nombre apeiron, que justamente significa eso, lo ilimitado, lo infinito o indeterminado. Profesor, pero estrictamente hablando, ¿qué cosa era el apeiron? ¿Qué cosa era aquella sustancia indeterminada, ilimitada, infinita? El apeiron, al cual se refiere Anaximandro, el apeiron de Anaximandro, ¿no? Sería una materia, la materia en su estado primordial. La materia en su estado primordial sería una sustancia en la cual todos los elementos están combinados, están entremezclados, ¿no? Donde todo lo que ahorita observamos en la naturaleza estaría entremezclado, es decir, una sustancia caótica, una masa caótica infinita. Esta masa caótica infinita poco a poco se fue organizando internamente, de tal manera que, según lo que nos explica Anaximandro, lo caliente se fue separando de lo frío, lo húmedo se fue separando de lo seco. Así se fue organizando esta materia primordial, ¿no? Y así entonces, por esta separación, se fueron formando, por ejemplo, la tierra, el agua, el aire, el fuego, ¿no es cierto? Entonces, la materia en su estado primordial era una masa caótica, una masa material, ¿no? Una sustancia material caótica donde todo estaba entremezclado, ¿ya? Por eso es que se le llama lo indeterminado, porque todo está entremezclado, no hay nada determinado ahí, ¿no? No hay un orden, no hay una organización. Entonces, poco a poco, esta masa caótica se va ordenando. Lo caliente se separa de lo frío. Al separarse de lo frío, lo caliente, por ejemplo, forma lo que es el fuego, ¿no? Lo frío formaría, por ejemplo, la tierra y el océano. Lo húmedo, en combinación con lo frío, formaría, por ejemplo, el agua, ¿no? El océano, el agua. ¿Ya, chicos? ¿Se dan cuenta? Entonces, así se fue formando el mundo. ¿Ya? Bien, ahora, en cuanto a la teoría que nos da Anaximandro acerca del universo, acerca del cosmos, por ejemplo, según Anaximandro, la Tierra es tiene una forma cilíndrica. Como ustedes saben, un cilindro tiene una superficie plana, ¿no? Y todo lo demás tiene una forma redondeada, ¿no es cierto? Ya, acá, así como acá, ¿no? Miren. Y según Anaximandro, la Tierra estaría suspendida en el universo, en el espacio, pero en la parte central del universo. ¿Ya? El Sol estaría girando alrededor de la Tierra. ¿Ya, chicos? Esa es la teoría que nos da Anaximandro acerca del mundo, ¿no? Ahora, Anaximandro también es conocido porque fue uno de los primeros que hizo el primer mapamundi, ¿no? ¿Cómo sería el mundo, ¿no? Según Anaximandro. Entonces él distinguía tres regiones: Europa por un lado, el Asia por otro lado y Libia. Libia, que era la parte del África del Norte, ¿no? El río Nilo que ustedes ven acá, acá estaría el Mar Negro, ¿no? Y acá estaría Grecia, ¿no? Todo lo demás estaría rodeado por el océano. Miren, ¿ya, chicos? Bueno, esa es la teoría de nuestro amigo Anaximandro. Profesor, pero estas teorías son falsas, en realidad ya fueron, ¿no? Estas teorías ya no nos dicen nada del mundo. La ciencia nos dice otra cosa. Claro, es cierto, estas teorías ya no son teorías vigentes. Entonces, ¿por qué lo estudiamos? Porque aquí lo que hay que tomar en cuenta, chicos, es el intento racional de explicar el mundo. Estos filósofos ya no están pensando que existe un ser divino que ha creado el mundo. Ya no están pensando en un ser mitológico, ¿no? Zeus, Atenea, Poseidón son los creadores del mundo. Son los que dirigen el mundo, ¿no? Ya no.
ellos están buscando una respuesta más razonable, más coherente. Por eso es que Tales de Mileto plantea que es el agua y Anaximandro plantea que es el apeiron. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es lo que uno tiene que tomar en cuenta acá, ¿no? Bien, ¿hasta acá tienen alguna pregunta, alguna dificultad, alguna duda? ¿Mm? ¿Todo bien hasta acá? Hola, hola. Ninguna duda, todo bien, ya muy bien, chicos. Entonces, bueno, siempre si tienen dudas pregunten y como les vuelvo a repetir, vayan tomando nota de todo lo que van escuchando, ¿no? Porque aparte de la diapositiva siempre hay una información extra que eh, digamos, exponiendo, ¿no? Entonces, chicos, miren, acabamos de ver al primer filósofo Tales de Mileto, luego acabamos de ver ahora al discípulo de Tales llamado Anaximandro, que proponía que el principio de todas las cosas es el apeiron, pero a su vez Anaximandro tuvo un discípulo llamado Anaxímenes, también de la ciudad de Mileto, ¿no? ¿Ya? Y Anaxímenes, a diferencia de su maestro Anaximandro, y a diferencia de el señor Tales de Mileto, ¿qué nos dice Anaxímenes? A ver, vamos a ver. Ahí está Anaxímenes. Anaxímenes de Mileto, ¿no? Se calcula que su fecha de nacimiento y muerte, aproximadamente, claro, esto no es una fecha exacta, ¿no? Es entre el año 585 al 524 antes de Cristo. ¿Ya? Bueno, Anaxímenes nos dice que el verdadero principio de todo lo existente, aquello que es el fundamento y que ha originado todas las cosas, no es ni el agua ni el apeiron, chicos. ¿Cuál sería? El aire. Es decir, todo lo que existe proviene del aire. Profesor, ¿y eso cómo puede ser explicado? ¿Cómo a partir del aire se van a generar todas las cosas que observamos? ¿Cómo sería posible eso, chicos? ¿Mm? ¿Cómo a partir del aire se puede generar todo lo que observamos? Todo cuanto existe. ¿Ah? Bueno, ¿qué explicación nos da Anaxímenes? Anaxímenes nos dice, el aire genera todas las cosas, ¿no es cierto? De la siguiente manera. En el aire se dan ciertos cambios, ciertas alteraciones, ¿no? Hay dos procesos que el aire sufre. Un proceso sería, por ejemplo, la condensación y el otro sería la rarefacción. Es decir, el aire se condensa y se rarifica. Profesor, ¿y cómo se entiende eso? A ver, ¿cómo es cuando el aire se condensa? Condensación significa que los elementos, ¿no? Es decir, el aire empieza a comprimirse. Condensarse significa cuando algo se comprime, ¿no? Entonces, por condensación, chicos, el aire se comprime a tal nivel que empieza a ponerse sólido. Claro, por ejemplo, miren, el viento, el viento que es aire en movimiento, ¿no? Por condensación se convierte en nube. Esta nube se condensa más y se transforma en agua. Si el agua se sigue condensando más, pasa ya a un, digamos, a un carácter sólido, ¿no es cierto? De líquido pasa a un estado sólido, ¿no? Y ahí tenemos a la tierra o a la piedra, por ejemplo. De tal manera que podríamos decir entonces que el agua, la tierra, una roca, serían aire altamente condensado, ¿no es cierto? Claro, pasan de un estado a otro. Por condensación, el aire pasa de un estado gaseoso a un estado líquido y sólido. ¿Ya?
Entonces, de esa manera se explica que las cosas sólidas, como por ejemplo una roca, la tierra, las montañas, serían aire altamente condensado. Y mediante el proceso de rarefacción, el aire da origen al fuego, por ejemplo. El fuego sería aire en rarefacción. De tal forma entonces que mediante este proceso, el aire habría dado origen a todas las cosas, por condensación y rarefacción. ¿Ya, chicos? Bueno, entonces, esa es la teoría principal de Tales de Mileto. Entonces, miren, perdón, de Anaxímenes de Mileto, ¿no? Entonces, miren, hasta el momento tenemos a los tres primeros filósofos que nos dicen que, por ejemplo, Tales nos dice que el principio de todo lo existente fue el agua. Su discípulo Anaximandro nos dice que fue el apeiron. Y el discípulo de Anaximandro, que sería Anaxímenes, nos dice que es el aire. ¿Ya, chicos? Igual nuestra alma, dice Anaxímenes, nuestra alma, que es aquello que nos da vida, también es aire, ¿no? Es aire, está conformada por aire, ¿ya? Bueno, entonces sería, de esta manera surge la filosofía, ¿no? Tratando de explicar el origen de todas las cosas. ¿Ya, chicos? No sé si hasta acá esto les genera alguna duda, alguna dificultad, alguna pregunta. ¿Todo bien hasta acá? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces pasamos a ver a otro filósofo que ya no sería de Mileto, sino ya de otro lugar, ¿no? Acá estamos hablando de Pitágoras, nuestro gran amigo Pitágoras, y que ustedes lo conocen muy bien por las matemáticas, ¿no es cierto? Claro, la geometría, ¿no? Pitágoras era un gran matemático, él es el autor del teorema de Pitágoras. Es decir, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a explicar un poco a Pitágoras para, para que puedan entender qué proponía, ¿no? Miren, Pitágoras fundó una escuela, una comunidad, ¿no es cierto?, filosófica, pero a la vez era religiosa. Pitágoras creía, por ejemplo, en la inmortalidad del alma, y además pensaba que nuestra alma no solamente es inmortal, sino que se reencarna. Después de la muerte, todos nos reencarnamos en algún ser vivo, dependiendo de qué tipo de acciones hayamos realizado en esta vida. Pensaba que entonces que el alma era inmortal. Eh, pero a su vez, los pitagóricos se dedicaban mucho a la música y a la matemática. Profesor, ¿y por qué se dedican mucho a la música y a la matemática? Porque ellos creen que el secreto del mundo, aquello que vendría a ser parte de la esencia del mundo, del universo, es la matemática. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque Pitágoras decía lo siguiente, ¿no? Si observamos todas las cosas, si observas el mundo, la naturaleza, cómo se desenvuelve, se desarrolla el mundo, ¿no? Vamos a ver que todo está regido por proporciones numéricas. Las cosas tienen cierta armonía, cierta proporción, que obedece a cantidades numéricas, ¿no es cierto? Entonces, por tal motivo, Pitágoras decía que el verdadero principio de todo lo existente no era ni el agua, ni el aire, ni el apeiron, sino más bien era el número que es un elemento matemático. El número está en la naturaleza, decía Pitágoras. Profesor, pero ¿esto cómo se entiende? ¿Cómo que el número está en la naturaleza? Claro, Pitágoras decía, está en la naturaleza y eso se expresa, se manifiesta cuando vemos que en las cosas existe armonía, existe proporción. Por ejemplo, miren chicos, les doy algo para que piensen. Si observamos nuestra constitución física, en nuestro cuerpo hay una simetría. ¿Saben lo que es simetría?
¿Mm? Es decir, que las diferentes partes de nuestro cuerpo están en igualdad de proporciones. Por ejemplo, nuestro ojo, tenemos dos ojos, ¿no? Y más o menos lo tenemos a la misma altura y del mismo tamaño prácticamente, aunque hay una ligera diferencia. Uno siempre es más grande que otro, pero prácticamente lo tenemos del mismo tamaño y a la misma altura. Nadie puede decir que tiene un ojo en la frente y el otro ojo está al lado de la boca. ¿Se dan cuenta? Hay una proporción, hay una simetría en todos los seres vivientes, en todas las cosas. Tenemos un brazo que es igual al otro brazo, o acaso tenemos un brazo que llega hasta el pie y otro brazo más corto. ¿Mm? En una mano tenemos 5 dedos y en la otra mano también. Nadie nace con 20 dedos en una mano y con 3 dedos en la otra mano. ¿Se dan cuenta? Hay una simetría. Esa simetría significa que hay una igualdad de proporción numérica. Por lo tanto, el mundo, chicos, los seres vivientes y todas las cosas que existen están regidos por proporciones numéricas. Por lo tanto, el verdadero principio de todas las cosas es el número. ¿Ya? Y esto permite que en el mundo exista proporción, que exista armonía, belleza. Claro, porque si no habría proporción, no habría simetría, no habría nada de estas cosas, las cosas serían deformes, serían monstruosas, ¿no? Imagínate una persona que tenga un ojo en la frente y el otro ojo lo tenga a la altura de la boca. O que tenga un brazo que llegue hasta el pie y otro brazo que se quede, no sé, pues a la altura de su costilla. ¿Qué cosa sería eso? Una deformidad, una monstruosidad, ¿no es cierto? Claro, ¿no? No habría orden, no habría medida ni proporción, ¿no? Entonces, los pitagóricos asocian la matemática, ¿no?, a lo armonioso, a lo bello. ¿Eh, chicos? ¿Mm? Acá me hacen una pregunta un poco larga, pero vamos a leerla. A ver, dice, profesor, una pregunta. ¿Usted alguna vez ha pensado en vivir para siempre en vez de morir, es decir, mantener vivo el cuerpo? ¿Usted cree que hay que el arjé cambiaría en la teoría de Pitágoras su simetría? Sería casi la misma, pero sería como en el futuro. Bueno, no está clara la pregunta, pero a ver, no es que yo piense en vivir para siempre, ¿no? Eso, la vida que tenemos es independiente de lo que pensamos. La naturaleza, la vida, se rige por sí misma. Por más que tú quieras vivir para siempre o no, igual vas a morir, ¿no? Porque esa es la ley de la naturaleza. Igual ya venimos al mundo con una constitución física. Eso no lo pensamos, no lo decidimos, ¿no es cierto? Ya, chicos, bueno. Bueno, para no apartarnos, entonces, a ver, recuerden que Pitágoras fundó una comunidad filosófica religiosa a la cual se le llamó la escuela pitagórica, ¿ya? Y esta escuela pitagórica se dedicaba a la matemática porque pensaba que el número era el verdadero principio de todas las cosas. A su vez, la belleza musical, las armonías musicales también están regidas por leyes numéricas, ¿no? Entonces, el número está en todas las cosas, decían los pitagóricos. Entonces era una comunidad filosófica, religiosa, dedicada a la música, a la matemática, ¿no? ¿Ya, chicos? Bien, entonces ese es el aporte de Pitágoras. Ahora vamos a pasar a otro filósofo que es uno de los más importantes de la antigua Grecia, conocido con el nombre de Heráclito de Éfeso, ¿no? Le decían también el oscuro. ¿Y ustedes saben por qué a Heráclito le decían el oscuro? Este es otro filósofo muy importante en este periodo, ¿no? Ajá, acá me dice, claro, le decían el oscuro porque no se daba a entender,
¿no? O sea, no se, sus explicaciones, sus expresiones eran oscuras, no se entendían, ¿no es cierto? Ya, muy bien, esa era la razón, ¿ya? Entonces, vamos a explicar acá qué es lo que planteaba Heráclito acerca del principio de todas las cosas y acerca de la naturaleza misma, ¿no? Acerca del mundo, de las cosas, la naturaleza, etc. ¿Ya? Miren, a Heráclito le llamaban el oscuro porque le gustaba expresarse a través de frases con metáforas, simbolismos, así al mismo estilo de un oráculo, ¿no? Así como cuando un oráculo da un mensaje, no lo dice de manera clara, lo dice de manera simbólica, ¿no? Ya, de esa misma forma, a Heráclito le gustaba expresarse. ¿Ya, chicos? Entonces, a ver, Heráclito, ¿qué decía? Heráclito decía, por ejemplo, que el verdadero principio de todas las cosas no era ni el agua, ni el aire, ¿no? Eh, ni el ápero, ni el número, sino más bien era el fuego. El fuego era como un elemento que representaba a la realidad. Así como el fuego está en constante movimiento, así también funciona la naturaleza, el mundo. El mundo es algo que constantemente se está moviendo, está cambiando. Todo se transforma, todo se modifica. Nada es igual, nada permanece igual, ¿no es cierto? Todas las cosas están en constante cambio, transformación, movimiento, etcétera, ¿ya? Pero Heráclito le gustaba hablar de manera, como les dije, metafórica, simbólica, ¿no? Por ejemplo, decía esto, decía, la realidad es como un río y nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. A ver, ¿cómo interpretan ustedes eso? Claro, todo fluye, ¿no? Pero cómo se explica o a qué se refería cuando decía que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río? Mm. Bueno, aquí veo algunas respuestas que sí van por ahí, ¿no? Captan en cierta manera la idea, ¿no? Claro, es decir, uno podría pensar, profesor, pero yo me puedo bañar dos, tres, cuatro veces en el mismo río, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el río Rímac. Yo puedo entrar al río Rímac 50 veces, me puedo bañar 20 veces en el mismo río. Pero Heráclito dice, no, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. ¿Por qué? ¿Cómo así? Eso va contra el sentido común, si ustedes se dan cuenta. Claro, porque una persona común y corriente diría, no, Heráclito está loco, ¿no? Yo me puedo bañar dos, tres, cuatro, cinco, seis veces en el mismo río, las veces que yo quiera. ¿Mm? Entonces, ¿a qué se refiere Heráclito? ¿Ah? A ver, chicos, cuando dice que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, ¿a qué se está refiriendo nuestro amigo Heráclito? Primero, a que como todo está cambiando, el río no es el mismo. Constantemente ese río está cambiando de aguas. Son nuevas aguas las que están circulando por el río. Entonces ese río no es el mismo. Al querer entrar por segunda vez a ese río, ya no es el mismo río, porque son otras aguas las que están fluyendo. Y también tú mismo ya no eres la misma persona, porque en ti hay cambios. Tu cuerpo se está modificando cada instante. ¿Se dan cuenta? Todo está cambiando, el río y también la persona. Todo cambia. Profesor, pero yo sigo siendo el mismo. Por un lado sí, sigue siendo el mismo, pero por otro lado no. Constantemente estás cambiando. Por ejemplo, ya se sabe que constantemente hay células que se van renovando en nuestro cuerpo. Entonces no eres la misma persona, ¿no? Y esto hacía que Heráclito, o llevaba a Heráclito a afirmar lo siguiente. Decía, las cosas son
y no son. ¿Cómo interpretan ustedes eso? A ver, chicos. ¿Mm? Las cosas son y no son. ¿Qué quería decir Heráclito con eso? A ver, nadie me dice nada. ¿Cómo lo interpretan? A ver, a ver. Acá, por ejemplo, me dicen que uno es el mismo a pesar de que en algún punto nuestras células dejarán de ser las mismas. Claro, por un lado las cosas son las mismas, pero por otro lado están cambiando. Por ejemplo, el río Rima es el mismo río que ves todos los días ahí, pero a la vez no es el mismo, porque son otras aguas las que están fluyendo diariamente, ¿no es cierto? Es y no es, ¿no? Tú eres la misma persona del día de ayer. Si sales a la calle te van a reconocer como la misma persona, ¿no? De hace un año, de hace 2 años. Pero a la vez no eres la misma persona porque en tu cuerpo hay cambios. O sea, eres y a la vez no eres. ¿Ya? Y así todas las cosas son y no son. La mesa en la que te apoyas todos los días es la misma mesa de siempre, pero a la vez no es la misma mesa de siempre. ¿Por qué? Porque cada vez que lo usas, esa mesa está experimentando cambios. Entonces ya no es la misma. ¿Se dan cuenta? Las cosas son y no son. Todo cambia, chicos. ¿Ya? Entonces, Heráclito captó este proceso de cambios, este proceso de movimiento y desarrolló su teoría centrándose en ese aspecto de la naturaleza, ¿no? La teoría principal de Heráclito es que todo fluye, todo cambia, nada permanece igual, ¿no? Eso es lo que plantea Heráclito, chicos. Ahora, ¿cómo explica Heráclito el movimiento? ¿Por qué las cosas cambian? ¿Por qué las cosas se modifican? ¿Qué es lo que hace que las cosas cambien? Heráclito decía que lo que hace que las cosas cambien es la lucha de contrarios. Acá viene otro elemento central en la teoría en el pensamiento, ¿no? De Heráclito, la lucha de contrarios. Es decir, las cosas contienen su contrario. Dentro de algo hay elementos opuestos que luchan entre sí por prevalecer. La naturaleza es una lucha de contrarios. Dentro de la naturaleza hay elementos opuestos que luchan, se enfrentan entre sí por prevalecer. Por ejemplo, Heráclito dice lo frío y lo caliente. Lo frío y lo caliente está en la naturaleza, coexisten, pero a la vez se enfrentan entre sí, luchan por prevalecer uno sobre el otro, ¿no? Y es así que si, por ejemplo, pasamos de un clima frío a un clima, digamos, caluroso, es porque hay una lucha de contrarios, ¿no? Cuando hace frío es porque lo frío le está ganando la batalla a lo caliente. Y cuando hace calor es porque lo caliente le está ganando la batalla a lo frío. Y así, prevalece siempre uno de los dos. Por ejemplo, la vida y la muerte. Constantemente la vida y la muerte se enfrentan, ¿no? Y siempre prevalece uno, ¿no? Cuando estás vivo es porque la vida le está ganando la batalla a la muerte. Pero va a llegar un momento en que la muerte le va a ganar la batalla a la vida. Y entonces nos vamos a morir, ¿no es cierto? Eso es lo que plantea nuestro filósofo Heráclito, ¿no? ¿Ya? Pero a la vez, chicos, estos contrarios, si bien es cierto, luchan entre sí por prevalecer, pero a la vez se complementan. Es decir, uno no puede existir sin el otro. La existencia de un elemento contrario implica la existencia del otro. Se necesitan mutuamente para poder existir. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, miren, la vida y la muerte. ¿Podría haber muerte sin vida?
Claro, acá, por ejemplo, su compañero me dice, la muerte no existe sin la vida. Claro, claro. O sea, para que haya muerte tiene que haber vida, ¿no es cierto? ¿Y podría existir la vida sin la muerte? Para que haya vida tiene que haber muerte. ¿Qué opinan? ¿Mm? ¿Qué opinan al respecto, chicos? Para que haya vida tiene que haber muerte. ¿Cómo así? A ver, ¿cómo así la vida se sustenta con la muerte? ¿Cómo? Porque lo primero de que la muerte necesita de la vida, ¿no? Eso sí se entiende, ¿no? Pero que la vida necesite de la muerte, ¿cómo así? Mm, miren, les digo una cosa. A ver, para que haya muerte tiene que haber vida. Porque si no hay vida, tampoco no, podría haber muerte, ¿no es cierto? Ya. Profesor, ¿y para que haya vida tiene que haber muerte? Claro. La vida se basa en la muerte, chicos. La vida no podría darse o desarrollarse sin la muerte. Para que haya vida tiene que haber muerte. Por ejemplo, miren, algo sencillo que hacemos a diario. Para que tú vivas todos los días, ¿qué tienes que hacer? Para que te mantengas vivo todos los días, ¿qué tienes que hacer? ¿Mm? Para que tú te mantengas vivo todos los días, para que conserves tu vida, ¿qué cosa es lo que tienes que hacer? Sobrevivir, me dicen acá. Ya, tener salud. ¿Y cómo sobrevives si tienes salud? Claro, sobrevivir y tener salud, pero ¿cómo sobrevives y cómo conservas la salud? ¿De qué manera? Alimentándose, ¿no? Claro, alimentándose, comiendo. Y al alimentarte, al comer, ¿qué es lo que estás haciendo? Le estás quitando la vida a otro ser vivo. ¿Te das cuenta? Tienes que, por ejemplo, alimentarte. ¿Y te alimentas de qué? ¿De piedras? No, te estás alimentando de otro ser que tiene vida, ¿no es cierto? Y que le tienes que quitar la vida para poder tú vivir. Claro, ¿no? Quiere, por ejemplo, para que el león viva y viva toda su manada, ¿qué tienen que hacer? Cazar un animal, ¿no? Quitarle la vida a un búfalo, por ejemplo. La muerte de ese búfalo garantiza la vida del león y de toda su manada. Entonces la vida del león depende de la muerte del búfalo. Igualmente nuestra vida depende de la muerte de los animales que consumimos a diario, ¿no? ¿Qué consumes? Pollo, pescado, carne. Profesor, no, pero yo soy vegetariano. Ya, consumes vegetales. Esos vegetales también son seres vivos, a los cuales les tienes que quitar la vida para alimentarte. Entonces, la muerte de unos garantiza la vida de otros. Por eso es que la vida depende de la muerte. ¿Ya, chicos? Bueno, entonces, para que no se confundan con tanta información, quédense con la siguiente idea. Miren, la siguiente idea es esta. Para Heráclito, el principio de todas las cosas es el fuego y la naturaleza está en constante movimiento, cambio, transformación. Y esto se genera a partir de la lucha de contrarios. ¿Ya? La lucha de opuestos es lo que genera el cambio, el movimiento en toda la naturaleza, ¿no? ¿Ya, chicos? Bueno, entonces ahora sí, sigamos avanzando. Ya vimos entonces lo que plantea Heráclito. Ahora vamos a pasar a un filósofo que se va a confrontar con Heráclito. Va a decir, no, yo no estoy de acuerdo con lo que dice este señor. Yo planteo lo contrario, va a decir. ¿Y a quién es este filósofo que se opone a Heráclito? Este señor es el señor
Parménides, ahí está. ¿Ya? Parménides. Vamos a ver aquí a Parménides, ¿no? Ahí está Parménides. Chicos. Entonces, miren, para que no se desorienten, ¿no? Heráclito y Parménides son los más importantes de la filosofía antigua y plantean teorías opuestas. Heráclito dice que todo cambia, la realidad es cambiante, todo se modifica, y que ese cambio está generado por la lucha de contrarios. Parménides va a decir lo contrario, chicos. Parménides va a decir que la realidad, la verdadera realidad, no cambia. El mundo verdadero, la verdadera realidad no cambia. La verdadera realidad es inmutable. ¿Ya? Es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia. Siempre ha sido la misma y seguirá siendo la misma. O sea, es eterna. No tiene principio ni final. Permanece siendo la misma para siempre. Y a esta realidad inmutable, que no cambia y que es eterna, Parménides le llama el ser. ¿Ya? Profesor, pero a ver, vamos a ver una pregunta, ¿no? Eh, ¿Por qué Parménides dice que la verdadera realidad no cambia? Si nosotros vemos la realidad y vemos que todo cambia, ¿no? ¿De dónde saca Parménides que no cambia? Es que Parménides parte de la siguiente idea, chicos. Miren, Parménides dice, lo que tú observas, lo que tú ves a través de los ojos, lo que tú percibes con tus sentidos, no es la verdadera realidad. Tus sentidos solo te muestran una apariencia de la realidad. Te muestran un mundo falso, ilusorio, una imagen falsa de las cosas. Tus sentidos te engañan. La realidad no es como tú lo ves, como tú lo percibes con tus sentidos, ¿no? Entonces tus sentidos te dicen que todo cambia, que las cosas se mueven, se modifican, que existe la vida y la muerte, etcétera, ¿no? Pero eso es lo que te dicen tus sentidos. Y tus sentidos te engañan. En cambio, ¿no? Si nuestros sentidos nos engañan, solamente debemos obedecer a la razón. La razón no nos va a mentir, no nos engaña. ¿Y qué nos dice la razón? La razón nos dice que la realidad siempre se mantiene eh, tal como es, sin ningún cambio. Y existe desde siempre y para siempre. ¿Ya? Entonces, para Parménides, el mundo verdadero, la realidad verdadera, vendría a ser el ser. Y el ser es inmutable, apunten eso chicos, ¿ah? Es inmutable y es eterno. ¿Eterno qué significa? Que no tiene principio y que tampoco tendrá un final. Es inmutable significa que no se mueve, no se cambia, no se modifica, siempre es la misma, ¿no? Y eso está justamente acá. Ahí está. ¿Ya? Bien chicos, entonces, ya, Parménides se opone totalmente a la teoría de Heráclito, ¿no? Bien, entonces con estos filósofos hemos visto, digamos, a los más importantes pensadores de la antigua Grecia, ¿no? Ahora vamos a entrar a ver ya a un grupo de filósofos que son conocidos como los últimos pensadores, que son simplemente tres, a los que les llaman también pluralistas, chicos. ¿Por qué se les llama pluralistas a estos tres filósofos que vamos a ver a continuación? Se les llama pluralistas porque quieren explicar la naturaleza, el principio de todas las cosas a partir de varios elementos. No a partir de uno solo, sino a partir de varios elementos distintos. ¿Ya? Por eso se les llama pluralistas. Y vamos a ver quiénes son. Bueno, antes de pasar a los pluralistas, acá hay una especie de resumen, ¿no? Del pensamiento de Heráclito y de Parménides, chicos, para que ustedes se orienten. Ahí está. ¿En qué cosas se oponen Parménides y Heráclito, ¿no?
¿Ya? Este es un cuadro ya que se los dejo para que ustedes puedan leerlo y estudiarlo. Bien, vamos a pasar entonces a ver a los pluralistas, que serían los últimos filósofos de este periodo. Aquí el primero de ellos sería Empédocles. ¿Ya? Empédocles de la ciudad de Agrigento. A diferencia de los filósofos anteriores, Empédocles dijo que el principio de todas las cosas son cuatro elementos. Cuatro elementos que se combinan entre sí para dar origen a todas las cosas. ¿Cuáles son esos cuatro elementos? Aquí está. El agua, el aire, el fuego y la tierra, ¿no? Ahí está. Es decir, todas las cosas que existen, todo lo que observamos en el universo, en el mundo, en la naturaleza, es producto de la combinación de cuatro elementos como el agua, aire, el fuego y la tierra. Quiere decir que un animal, una planta, una roca sería producto de la combinación de agua, aire, tierra y fuego en diferentes proporciones. ¿Ya? Estos elementos, dice Empédocles, estos elementos se unen unos con otros cuando prevalece el amor. Es decir, hay una fuerza en el universo que sería el amor y que hace que estos elementos se unan entre sí. ¿No es cierto? Claro, estos elementos son el arjé para Empédocles, el principio de todas las cosas, que no sería uno solo, sino cuatro principios: agua, aire, tierra y fuego, que se unen por el amor y luego también se separan cuando prevalece el odio. Quiere decir que para Empédocles el amor y el odio son dos fuerzas opuestas en el universo, que hace que estos elementos se unan y también se separen, ¿no? ¿Ya? Esa es la teoría de los cuatro elementos, chicos. Empédocles. Pasamos a ver a Anaxágoras, ¿no? Filósofo, filósofo también de esta última etapa. Anaxágoras, que de su ciudad natal, que era Clasomene, se va a ir a vivir a Atenas. Y en Atenas lo van a expulsar de ese país porque le van a inculpar de un delito. ¿Cuál fue el delito? Que él había dicho que el sol era simplemente un disco de fuego, nada más, ¿no? Y para los griegos, para los atenienses en esa época, el sol era un ser sagrado. Pero Anaxágoras dijo, bueno, es una roca con fuego, es una roca de fuego, nada más. No hay nada sagrado en el sol. Entonces, por esa misma razón, lo expulsaron a Anaxágoras de Atenas. Ahora, ¿qué decía Anaxágoras acerca de los principios o el principio de todas las cosas? Anaxágoras decía que el principio que ha originado todo lo existente no es un solo elemento, sino una diversidad de elementos, que él lo identifica con semillas. El nombre que le pone es homeomerías, ¿no? Que significa, bueno, parte semejante. Es decir, para Anaxágoras, las semillas eran iguales unas con otras. Y a partir de esta multiplicidad de semillas, se han generado las diferentes cosas que existen, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace que el mundo funcione de manera armoniosa, equilibrada, ordenada? En la naturaleza vemos un equilibrio, vemos que cada cosa cumple una función dentro de la naturaleza. ¿Por qué el mundo funciona así? Porque para Anaxágoras, chicos, existe una inteligencia que ordena el universo, una inteligencia que organiza a la naturaleza. Y esa inteligencia, en el griego antiguo, se le llama el nous, una mente que ordena el universo. ¿Ya? Estos son dos elementos de la teoría de Anaxágoras. Por un lado están las homeomerías o las semillas, que son infinitas, que han originado todas las cosas, y la inteligencia que organiza el universo, que sería el nous. ¿Ya?
Y finalmente pasamos a uno de los filósofos más controversiales de este último periodo, llamado Demócrito. Profesor, ¿por qué Demócrito es un filósofo controversial? A ver, ¿por qué creen ustedes, chicos? ¿Mm? A ver. Nadie me dice nada. ¿Por qué? Por su pensamiento materialista. Muy bien, claro. Demócrito es uno de los primeros materialistas de la antigüedad, porque decía que todas las cosas, miren chicos, ¿ah? Todas las cosas sin excepción, plantas, animales, personas, seres humanos, eh, la naturaleza entera, todo está conformado por átomos. Inclusive el alma humana es un conjunto de átomos, es decir, todo es materia. Los átomos son partículas materiales infinitas e invisibles, decía Demócrito, que se unen unas con otros, ¿no? Unos con otros para formar las diferentes cosas que observamos. De tal manera que todas las cosas, sin excepción, son átomos que están unidos. Estos átomos se mueven, se desplazan de un lado a otro porque existe el vacío. Hay un espacio que es vacío en el cual los átomos pueden moverse, desplazarse. Entonces hay dos elementos que propone Demócrito de manera muy importante, ¿no? Los átomos y el vacío. Estos son los dos fundamentos de la realidad. El principio que ha originado todas las cosas serían los átomos. Y estos se mueven en el vacío. Los átomos son indestructibles, dice Demócrito, son inmutables, o sea, siempre son los mismos, no cambian. Y entonces todo está hecho a partir de ellos. Entonces, desde esta perspectiva, no hay dioses, no existe el alma inmortal ni nada de eso, ¿no? Nuestra alma, una vez que nuestro cuerpo muere, nuestra alma también muere con el cuerpo, porque nuestra alma está hecha de átomos, ¿ya? Ahora, Leucipo fue el maestro de Demócrito, ¿no? Pero de Leucipo como que no se ha conservado gran cosa, más se ha conservado los textos de Demócrito, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Esa es la teoría que desarrolló. ¿Ya, chicos? Y con Demócrito hemos llegado al final de nuestra clase de filosofía de este primer periodo, ¿no? Acá hay algunas frases que Demócrito dejó planteado. Miren, dice, la vida es un tránsito, el mundo es una sala de espectáculos, el hombre entra en ella, mira y sale. ¿Mm? Miren acá dice, la pobreza en una democracia es preferible al llamado bienestar de manos de los poderosos, en la misma medida en que la libertad lo es a la esclavitud. Bueno, ya les dejo esas frases para que ustedes piensen un poco, ¿no? Bueno, ahora sí, chicos, pasemos a resolver nuestras preguntas, las preguntas que tienen que ver con este tema. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Todos listos, chicos? Ya, a ver, vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido en la solución de las preguntas, ¿no? Para irnos tranquilos y contentos, ¿ya? A ver, ¿se puede visualizar mi pantalla? ¿Sí? ¿Pueden ver las preguntas ahí? Hola, chicos. ¿Sí? ¿Se puede? Ya, entonces empecemos. A ver, la pregunta 1, miren. Respecto al periodo cosmológico, indique la relación establecida incorrectamente. ¿Cuál será lo incorrecto? Ah, a ver, la 1, chicos. ¿Quién me dice la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta acá? Están buscando aquí lo incorrecto. No me digan que no se acuerdan. La C, no. Lo incorrecto es la B de barco. Heráclito no tiene nada que ver con el aire. Heráclito más bien dijo que el fuego era
el verdadero principio de todas las cosas, ¿no? A ver, la 2 dice, respecto al pensamiento de Heráclito, indique lo verdadero y lo falso. A ver, los contrarios producen el movimiento. Ya, esto es verdadero, chicos. El cambio es solo una apariencia sensorial. No, falso. Para Heráclito el cambio no es solamente una apariencia sensorial, es una realidad. Falso. 3. No podemos bañarnos dos veces en un mismo río. Claro, eso es lo que decía Heráclito, ¿no? Entonces tenemos verdadero, falso y verdadero. Sería la B de Marco. Ya, muy bien. 3. La principal tarea de los filósofos presocráticos fue, chicos, a estos filósofos que acabamos de ver se les llama presocráticos. Son anteriores a Sócrates. A ver, ¿cuál sería la respuesta para la 3? Están entre la C y la B. A ver, la principal tarea de los filósofos presocráticos fue la de la C de casa, ¿no es cierto? Ahí está. Claro. 3 es la C de casa, determinar el principio del cosmos. Eso lo estamos repitiendo varias veces. 4. El camino de la verdad de Parménides es corto y el número de verdades o supuestas verdades que en él hay no es muy alto. Lo que existe no es generado ni puede destruirse. Forma un todo continuo en el tiempo y en el espacio. No cambia y no se mueve. Claro, se refiere a la verdadera realidad según Parménides, ¿no? No, no, no es algo que se genere o que se destruya, es eterno y no se mueve, es inmutable. Entonces acá se infiere que para Parménides lo que existe es la D de dado, ¿no es cierto? Eterno e inmutable. Muy bien. 4, la D. Miren chicos, acá hay un texto que habla acerca de la escuela jonia, o sea, los primeros filósofos. Los tres primeros filósofos, Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Ahí está. ¿No? Ya, a ver, ustedes ya pueden leerlo con más detenimiento. Aquí yo les voy a dar la respuesta, ¿no? Dice, de acuerdo con el texto, el pensamiento filosófico en sus orígenes jonios asumió una verdad incuestionable que el mundo es caótico e inestable. No, esto no es cierto. Mostró un completo desinterés por averiguar de qué está hecho el mundo. Falso. Investigó lo que es permanente detrás de los hechos cambiantes y azarosos. O sea, esto es correcto, chicos. Aquí es la C de casa. 5, la C. ¿Ya? A ver, la 6. En el contexto de la filosofía milesia, los tres primeros filósofos, ¿no? El mundo, tal como le consta a los sentidos, ¿se caracteriza por ser estable? No. ¿Resulta invariable? Permanente tampoco. ¿Se presenta como objetos desvinculados? Claro, eso sí, pues. 6, la D de dado. Ya ustedes cuando leen el texto, chicos, corroboran ahí su respuesta, ¿ya? Miren, acá hay una pregunta de examen de San Marcos del año 2016. Dice, a ver, la 7 dice, los pitagóricos suponían que los números constituían la esencia de todo lo existente. De acuerdo con esta idea, se puede inferir que para los pitagóricos, ¿cuál sería la respuesta para la 7? Si los números son la esencia de todo lo existente, entonces, ¿qué se puede inferir? ¿Mm? La A, ¿no es cierto? Muy bien. Que el universo es armonioso y ordenado. Muy bien. Los números están asociados al orden, a la armonía, en los pitagóricos. 7, la A de avión. 8. Para, para algún filósofo, ¿no? A fin de que los átomos puedan tener, ya, entonces aquí si nos habla de átomos, estamos hablando de quién? De Demócrito, chicos. Ahí está, Demócrito. ¿Ya? De ese modo, hace caso omiso al principio establecido por Parménides, según el cual el vacío absoluto, el no ser, es impensable. Claro, acá sería la C de casa. 8 la C. Pasamos a la práctica 2. A ver, chicos. A ver, miren, dice la 1. Según Galileo, el libro de la naturaleza ha sido escrito en lenguaje matemático.
Con respecto a dicho enunciado, indique el enunciado correcto. Miren, Galileo dijo así, ¿no? El libro de la naturaleza ha sido escrito en lenguaje matemático. ¿Qué se podría decir sobre eso? A ver. La primera pregunta, ¿no? De la práctica 2. Compatibiliza con el pitagorismo, claro, porque al decir que el libro de la naturaleza se hizo en lenguaje matemático, ¿qué está diciendo? Que la naturaleza está regida por principios matemáticos. O sea, es compatible con lo que dijo Pitágoras, ¿no? 1, la C de casa. 2, los milesios, como todos los hombres observadores anteriores a Parménides, ya se habían dado cuenta de que las cosas cambian. El mundo no es obviamente un cuadro estático, pero dista mucho de ser una verdad obvia que todas las cosas cambian, y parece que los milesios, como los hombres corrientes anteriores a Heráclito, pensaron que dentro de ese mundo cambiante había sitio para una serie de objetos estables y relativamente permanentes. El curso de las estrellas no cambia, la Tierra no se mueve de su lugar. No hay razón para negar a Heráclito la innovación de pasar de la visión natural de un mundo cambiante a la tesis más atrevida de que todas las cosas cambian. Ya, entonces, a partir del texto, ¿qué cosa se infiere? Se infiere que, a diferencia de Heráclito, dice, los milesios asumieron que en el mundo, claro, hay algo que no cambia, ¿no? Algo que se mantiene. Claro, no todas las cosas cambian. Acá sería la B de Parco. Muy bien. Y para responder la 3 y la 4, acá hay un pequeño texto. Dice, Demócrito estaba convencido, por un lado, de que no puede pensarse un nacer absoluto a partir de la nada, lo cual habría contradicho el principio de Leucipo de la necesidad de todo acontecer. Por otro, tampoco le parecía concebible, sostenible, negar por completo, como los eleatas, el movimiento y la multiplicidad. Así que se decidió, en contraposición a Parménides, a aceptar que existe un no ser, un espacio vacío. Según ello, el mundo consta para Leucipo y Demócrito de lo pleno, que llena el espacio, el ente, o sea, el átomo, y un vacío de no ser, el espacio. A ver, acá la 3. Se puede inferir que para Demócrito el mundo se caracteriza por ser... por ser... ¿Sería cuál, chicos? ¿Vacío? No. Miren, si los átomos y el vacío son realidades que siempre están ahí, que no cambian, ¿no es cierto? Entonces el mundo es inmutable, chicos. ¿Ya? 3, la D de dado, ¿no? 4. Demócrito se opone al pensamiento de Parménides al afirmar que existe el no ser, el vacío. Parménides decía que el no ser no existe, porque el no ser es la nada, y la nada no existe, ¿no? Pero Demócrito dijo que sí, tiene que existir el vacío, el no ser. 4, la A de avión. Chicos, miren, las 5 y las 6 es para que ustedes ya con sus propias palabras puedan responder, ¿no? Brevemente, ¿no? Y así apliquen todo lo que han aprendido. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención, por sus preguntas. Es muy importante que ustedes pregunten, ¿no es cierto? Que estén atentos, ¿no? Gracias por todo eso. Y bueno, nos estamos viendo entonces para la siguiente sesión de clase. Gracias, chicos. Hasta luego. Chao, chao.